Dios les bendiga a todos. Hoy estamos muy felices de poder estar de nuevo aquí con cada uno de ustedes. Podemos compartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy especial para tratar un tema que para mí es muy importante. La invitada es Viviana Quintero. ¿Cómo estás? Bueno, hola Samuel, gracias primeramente por permitirme estar en este espacio que estoy segura que está edificando y bendiciendo muchas vidas. Entonces, estamos aquí para aprender, porque todos los días aprendemos, vamos a construir algún conocimiento. Y bueno, aquí estamos para lo que el Señor quiera hacer a través de este espacio. Yo siempre he dicho algo, Vivi, y es que las mujeres tienen una gracia muy especial dada por Dios y se puede reflejar en todo lo que hacen, ¿no? En su forma de amar, en su forma de hacer las cosas, en su forma eh, en que realizan con tanta pasión tantas cosas y siempre lo he dicho, para mí es muy importante el hecho de hablar de este tema porque yo fui criado, liderado, prácticamente pastoreado toda mi vida por una mujer que fue la que me instruyó, que fue la persona que Dios utilizó para que yo pudiera ver ese llamado que había en mí. Así que hoy vamos a hablar acerca del llamado, los ministerios que Dios deposita en las mujeres y que es muy importante para hablarlo. Te decía hace un ratico, antes de empezar, que al principio en Génesis capítulo 3 cuando la desobediencia del hombre y de la mujer, Dios hace una sentencia más como una consecuencia, no tanto como algo que Él quiere que ese sea su modelo, sino más bien como una consecuencia del pecado. Y una de esas consecuencias del pecado fue que dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que la mujer iba a quedar dominada por el hombre. Esa fue una consecuencia del pecado. Pero así como cuando en el Nuevo Testamento viene Jesús dijo y dice que en el principio no fue así, en un inicio ese no era el modelo. Y ahora vemos en nuestra modernidad y en este siglo XXI, ¿no? de tantas libertades, en donde ahora la mujer quiere tomar no todas obviamente, no son generalidades, pero sí se ve que quieren tomar una posición en muchas partes que hasta quieren es por debajear, menospreciar al hombre. Y yo solamente, tanto cuando se menosprecia a la mujer y no se le da el lugar que Dios le dio, como cuando la mujer menosprecia al hombre y no le da el lugar que Dios le dio, ahí podemos ver que el enemigo está constantemente por un lado y por otro atacándonos. Y quiero que hablemos un poco acerca de ese llamado. Porque Dios llama, ¿sí? Porque Dios hace y delega ministerios en la mujer. Así es, y tú decías algo y hablabas de Génesis, y qué bueno que entendamos desde ya que el Señor hizo al hombre y a la mujer iguales, porque la palabra de Dios lo dice. Él nos creó iguales, con derechos, con capacidades, con talentos, con habilidades para desarrollarnos, pero el enemigo ha intentado, lo que tú decías ahorita, hacernos sentir menos, ¿cierto? Es más, cuando nos dicen que el hombre es la cabeza del hogar, de pronto hay mujeres que dicen, ¿cómo así? ¿Por qué el hombre es la cabeza del hogar? Pero cuando tú entiendes el trasfondo de esto, te das cuenta que el Señor le ha dado una autoridad al hombre para ser la cabeza del hogar, pero tú eres su compañera. Y por ahí dicen que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso es totalmente cierto. Lo vemos en el mundo, lo vemos en la televisión, lo vemos en nuestras congregaciones, porque vemos esos grandes hombres que le sirven al Señor, pero a veces poquito se habla de esa mujer que está a su lado, de esa mujer que lo ha acompañado. Pero quien realmente conoce al hombre cuando hablamos de un matrimonio es su esposa. Quien conoce sus frustraciones, sus momentos tristes, sus victorias, sus momentos felices, es su esposa. Entonces, la mujer tiene un gran rol dentro de la sociedad y la mujer ha sido siempre amada por Dios. Porque si no, creo que el Señor se hubiese quedado solo con Adán, ¿cierto?
pero el Señor se dio cuenta que había la necesidad de que Adán tuviera una compañera a su lado y nos creó a nosotras, las mujeres, mujeres capaces de también muchas veces sobrellevarnos ante el problema, porque por ahí se dice que hay mujeres cabezas de hogar, ¿cierto? Ese ha sido como un título que ha salido en este tiempo, como mujeres cabezas de hogar, esas mujeres como echadas para adelante. Sí, las mujeres también somos capaces de hacer muchas cosas cuando tenemos al Señor con nosotros. Súper, súper. Y dices algo ahorita que es tan importante que las mujeres que nos estén escuchando, obviamente esto es el día de hoy es específicamente para ustedes, pero también si hay un hombre que de pronto esto le pueda edificar de cómo puede tratar, cómo puede entender que Dios se mueve por funciones y que cada quien cumple una función en una estructura muy marcada que Dios planeó y que organizó. Que no se trata de que si el hombre es el que de pronto tiene que llevar, liderar, por así decirlo, un hogar o un ministerio o lo que sea, no quiere decir que la mujer tenga que estar atrás. Y yo creo que las organizaciones, las iglesias, van a poder mejorar cuando hombres escuchemos a mujeres, porque lo creo que Dios les dio una capacidad tan pero tan especial que el diablo ha querido opacar esa capacidad y ha querido callar esa capacidad desde un principio, ¿no? Podemos ver que Jesús vino fue por medio de una mujer que estuvo dispuesta, que estuvo con ese corazón abierto a lo que Dios quería hacer a través de ella. Y así podemos poner un sinfín de ejemplos de ministerios que Dios depositó en mujeres y que ellas mismas lo ejercieron desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero al día de hoy, ¿cómo una mujer que de pronto lucha con inseguridad, que de pronto su entorno le ha dicho, bueno, usted puede ser llamada, pero hasta cierto nivel, de ahí para allá, que lucha contra esas voces tanto externas como internas? ¿Cómo puede hacer una chica que nos pueda ver para descubrir que Dios también la llama y que tiene ministerios y dones? Mira que antes de responderte esa pregunta, quisiera hablarte de algo que a mí me llamó la atención cuando lo escuché. Y es que, ¿sabes tú por quién fue administrado económicamente los primeros viajes de Jesús? Por mujeres. Por mujeres. Entonces, las mujeres siempre han sido de bendición para el hombre. O sea, Sí, siempre. Siempre lo van a hacer. Es más, la hermana Rocío siempre me ha dicho que, o ella dice en la iglesia, que las mujeres nunca nos quedamos varadas. Cuando no hay dinero en una casa, la mujer es capaz de ponerse en una esquina a vender arepas. Y lo hace, ¿cierto? Entonces, nosotras las mujeres hemos sido diseñadas totalmente diferentes al hombre, porque somos iguales en talentos, en dones, pero nosotras las mujeres en nuestra estructura cerebral somos totalmente diferentes. Y nosotras, si el esposo dice, no hay para un recibo, yo no sé cómo hace la mamá, pero consigue para pagar el recibo, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora que tú me preguntas que cómo podemos hacer esas mujeres, ¿cierto? Que de pronto en algún momento nos hemos sentido menos. En la historia de nuestra iglesia hay una mujer que de pronto se menciona, pero no se habla tanto de ella porque muere y es la primera esposa de Arce. Y ella misma lo dice antes de venir a Colombia, que a ella no le importaba venir a este país con simplemente morir aquí. Y así fue. Para los que conocemos la historia, sabemos que Abigail murió en nuestro país. Ella no entendía el trasfondo de sus palabras. Entonces nosotras las mujeres somos decididas, pero a nuestro alrededor siempre van a haber personas que nos van a querer hacer sentir menos y que no podemos. Cuando hicimos la entrevista ministerial con mi esposo, me preguntaron a mí, ¿cree usted que la mujer también tiene un llamado de parte de Dios? Y yo sin dudarlo dije que sí. Lo hablo por mi experiencia y lo hablo por lo que he visto. En mi experiencia soy una joven, igual que todas las jóvenes, pero un día entendí que Dios tenía algo para mí, mucho más allá de lo que yo podía ver, mucho más allá de una carrera profesional.
cuando empecé a descubrir o a tener esas experiencias con Dios, hubieron pensamientos negativos. Porque a veces no es tanto lo que la gente te diga, sino lo que tú mismo te dices. Porque puede que tu familia te diga algo, puede que los que están a tu alrededor te lo digan, pero cuando tú crees en lo que Dios te ha dado, cuando tú te empoderas, pero no un empoderamiento humano, sino un empoderamiento espiritual, porque es totalmente diferente, tú empiezas a creer lo que Dios te ha dado. Que va a haber alguien que te diga que no. Claro, a mí me lo han dicho muchas veces. No vas a poder hacer esto. Pero cada vez que me lo decían, yo me ponía triste. Y venía y le decía, Señor, no voy a poder. Pero venía el Señor y daba la respuesta. Y venía el Señor y poco a poco iba haciendo que el camino fuera más fácil. Entonces, aquí lo principal e importante que debemos entender nosotros las mujeres es que hemos sido creadas por Dios y somos amadas por Él. Y como somos amadas por Él, Él nos ha dotado a nosotras de cosas totalmente diferentes al hombre, pero que van a ser un acompañamiento para Él. Y en ese descubrir el llamado, tú lo hablabas ahorita, y es que las mujeres tienen tantos dones y en esa función que Dios les ha dado, las diseñó. Somos un diseño, ¿no? Tanto hombres como mujeres o como las mujeres son un diseño, y a ustedes las diseñó para una labor o labores muy específicas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Pues nada más intentar hacer más de dos cosas a la vez, ¿no? Muchos hombres se atarean, pero las mujeres tienen esa habilidad de poder hacer muchas cosas a la vez, y más allá de esto, hablabas también de un empoderamiento espiritual, un empoderamiento que viene de parte de Dios. Y yo creo que quiero centrarme en eso porque, como lo hablaba al principio, tal vez en nuestra actualidad, en nuestra generación, se habla mucho de empoderamiento, y de temas muy específicos en donde lo que te digo, quieren es poner la posición de la mujer sobre el hombre para que no haya una armonía, sino más bien desde un punto casi desde el rencor. Y yo entiendo ese sentimiento, y creo que en tantos años que han pasado, ¿no?, de la historia, a la mujer, como lo dije antes, se le dio un espacio de pronto que no es el espacio que Dios dio en el principio. Pero ese empoderamiento espiritual deja ver que por medio de esos dones que Dios nos dio, Dios puede tocar o puede abrir, como le pasó a Abigail, una nación entera, y por medio de eso impactar al mundo entero por una mujer que decidió seguir ese llamado que Dios había depositado en su vida. ¿Cómo podemos hacer a partir de ese empoderamiento, de eso que Dios nos da, de esos dones que Dios dice, sabes qué, Viviana, tú tienes el don de ser muy expresiva? A partir de todo eso, ¿cómo podemos hacer para usarlo para el reino de los cielos? Porque tú lo decías ahorita, las mujeres hicieron parte fundamental en el ministerio de Jesús. Dice que habían mujeres que lo financiaban, por hablarlo y de pronto lenguaje más moderno, más comprensible, lo financiaban. También habían mujeres que estaban a los pies de Jesús, y solamente los que estaban a los pies eran personas que tenían un título, y ese título era personas que seguían o discípulos. Entonces también podríamos decir que las mujeres tuvieron ese rol. A ver, y aparte de todo, cuando Jesús muere estaba solamente un hombre y mujeres ahí. Cuando Él resucita, vienen mujeres, y nos quedaríamos con muchos ejemplos. Jesús le revela uno de los grandes misterios a una mujer samaritana. Así que es. Había tenido muchísimos maridos, y bueno, en fin, pero ahí Dios, él viene y la restaura, sana todas esas heridas. ¿Cómo podemos hacer nosotros por medio, bueno, ustedes como mujeres, por medio de ese empoderamiento que Dios da, y poderlo usar para cumplir la función que Dios les ha dado, pero también para cumplir ese ministerio que Dios les ha dado? Es importante entender
que el llamado de parte de Dios tiene un alto costo. Todos queremos servirle al Señor, pero pocos queremos vivir ese proceso. Y muchas veces el proceso es entrar en el desierto. Y el desierto, ¿cuánto dura? No sabemos. Pero qué bueno que las mujeres que hoy nos están escuchando puedan entender que aunque ese llamado que Dios te ha dado tiene un alto precio, que para Abigail fue su muerte, porque para Abigail lo fue, para otras tal vez fue una victoria en el momento vista, porque yo creo que si Abigail lograra ver lo que su muerte trajo en Colombia, bueno, no sé si lo pueda ver, pero el día que ella entienda eso, su satisfacción va a ser aún mayor. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? No lo sé. ¿Qué tan dispuesta estás a hacerlo? Es ahí donde entra. Es ahí donde entra ese empoderamiento espiritual. Cuando hablo de un empoderamiento o se habla de un empoderamiento espiritual, hablamos de una mujer que es capaz de no solo vivir del pasado y el presente, sino ver el futuro con una gran victoria. Y qué tan fácil es ver el futuro con una gran victoria cuando lo que estás viviendo es dolor y sufrimiento. No es fácil. Pero hay mujeres que somos capaces de meternos en la presencia del Señor. Y la Biblia nos habla de muchas de ellas. Ana fue juzgada. Fue vista como una mujer que estaba borracha, estaba ebria. Pero ella, ¿qué estaba haciendo? Estaba ahí postrada pidiéndole algo al Señor. Si nos vamos a esas mujeres de la Biblia encontramos muchas. Aquella que rompió el frasco, ese perfume tan caro. ¿Cómo habrá sido vista ella? No creo que haya sido bien vista. Y que era una época en donde a las mujeres ni siquiera se les dejaba hablar en público, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que en el llamado, Dios le hace llamado a tanto a hombres como a mujeres y que debemos tener esa capacidad de desarrollar el oído para que podamos hacer caso a lo que Dios nos está llamando. Hablas de desarrollar el oído y qué bueno es poder interpretar en un lenguaje más fácil esa parte. Porque hoy en día muchos jóvenes, mujeres, hombres, hasta ancianos, adultos, ¿cómo entender la voz de Dios? ¿Cómo saber que es Dios quien me está hablando? En una clase con el hermano Guillermo Ratibal decía, si tu mamá te llama a ti de un teléfono que no es el de ella, y tú pues contestas, tú dices, aló, y entonces tu mamá te dice, hola, ¿tú sabes que es tu mamá? Sí, claro. ¿Tú sabes por qué? Por la voz. Porque le conoces la voz. No hay mejor manera de entender que es Dios que hablando con Él, que conociendo a Dios. Dios te puede hablar por una zarza como lo habló Moisés, pero Dios te puede hablar un día que tú leas un versículo. Pero cuando tú tienes el oído afinado con lo celestial, con Dios, tú vas a poder entender que es Dios quien te está hablando. Entonces, ¿cómo vas a entender la voz de Dios? Pues desarrolla la comunicación con Dios. Hazte amigo de Dios, hazte cercano de Dios. Así como tú identificas la voz de ese familiar, de ese amigo, de ese parcero, como dicen por acá, pues de igual manera, si tú desarrollas una buena amistad con Dios, tú vas a poder entender cuando es Dios quien te está hablando. Y a mí me pasó, volviendo a esto del llamado, volviendo a esto del precio de servirle al Señor, yo tenía como 9 años, mi papá siempre fue un hombre que hizo cultos de barrio. Entonces yo me iba a los cultos de barrio con mi papá y recuerdo que yo vi la necesidad de hacer un culto de niños cuando él hacía el culto para los adultos. Entonces yo veía que las niñas se metían en los cultos, los niños, entonces yo le dije, papá, ¿será que yo puedo hacer un culto de niños acá? Pues imagínese qué va a decir un papá. Mi papá, claro, hija, hágale. No, y pues imagínense, la otra semana yo llegué temprano, invité a los niñitos. ¿Tú eras niña? Yo era niña también. Entonces me acuerdo que cuando ya yo iba a empezar, es más, me acuerdo hasta la clase que iba a dar, no se me olvida, porque fue tan marcado para mi vida. Me acuerdo que iba a hablar de que la palabra de Dios es más dulce que la miel y había llevado un sobrecito de miel. Cuando yo iba a empezar pues mi clase y todo eso, llegó la dueña de la casa, una hermana, y me dice, tú no vas a dar la clase porque tú eres muy niña, mi hija la va a dar. La hija de ella tenía como 3 años más que yo,
Pues imagínense una niña de 9 años, ¿cómo se va a sentir? Claro, claro. Pues yo me sentí muy triste, Y muy que triste. tú habías hecho eso porque Dios había depositado eso en Claro, tu corazón. no, es que si tú empiezas a recordar desde qué momento Dios empieza A dar esos destellos a darte de llamado. eso, o de sea, llamado. es desde mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces, ese día yo me sentí muy triste, pero no pasó mucho tiempo. A los 10 años recibí el Espíritu Santo, tenía 9, a los 10 años recibí el Espíritu Santo y adivinen qué, el pastor hace nombramientos. Era 10 años lo que yo tenía. Y el pastor hace nombramientos y dice, bueno, auxiliares de maestros de culto de barrio, Viviana Quintero, en la casa de la hermana que me había dicho que no. ¿Quién hace eso? Solo lo hace Dios. Y cuando tú empiezas a recordar, porque el día que, bueno, pues salimos al ministerio y ya estaba como muy sensible, yo empecé a recordar todo esto. Esos Yo, destellos Señor, de ¿desde llamado. qué momento? O sea, ¿desde qué momento tú me estabas hablando? ¿Y qué pasó en mi vida desde 10 a 26 años? Muchas cosas. Que si tal vez yo hubiese amado más lo que Dios me estaba dando, tal vez hubiese cometido menos errores, diría yo, que hacen parte también del proceso. Pero qué bueno que cada mujer que hoy nos está escuchando pueda ver que Dios, o sea, le está mostrando lo que tiene para ella desde mucho antes. Que no son tus imaginaciones, que no es porque te las creas, que ese es otro problema, es que tú te las crees, es que tú quieres ser, no es que quieras ser, es que Dios ha depositado algo en ti, Dios te ha dado algo a ti. Entonces, cuando tú amas esto, tú lo haces con pasión. Ya después cuando tenía 14 años, un domingo, o sea, un sábado, una chica que estudia, un sábado que quiera hacer, pues dormir, ver películas, levantarse tarde. A las 12 ya yo tenía que estar almorzando porque a la 1 yo salía a recoger niños para hacer un culto de barrio lejos de mi casa. Caminaba mucho, caminaba demasiado. Hacía el culto de barrios, con los niños, me volvía a mi casa, me bañaba, me arreglaba y me iba para culto. Y el domingo a las 7 de la mañana ya estaba pasando un bus por el lugar donde yo hacía el culto de barrios para recoger a esos niños. O sea, que a qué horas tenía que salir yo de mi casa. ¿Por qué cuento esto? Porque así como yo, tú tienes tus experiencias, tú las has vivido y tú has hecho un trabajo para Dios porque lo amas, porque lo quieres. Pero a medida que vas avanzando en ese, va a llegar esa hermana que te va a decir que no. Va a llegar esa voz que te va a decir, no lo vas a poder hacer, tú no has sido llamada para eso. Pero hoy te quiero decir que Dios, lo que te ha dado, nadie te lo puede quitar. La única persona que lo puede quitar eres tú mismo. Tú decides si lo quieres hacer o no. De que tiene un alto precio, lo tiene. Porque servirle al Señor tiene un alto precio. Pero más vale servirle a Él. Porque es que cuando hay un llamado en ti, esto te apasiona. Eso es como lo que dice la gente, que es algo que te quema. Literal, es algo así. Por eso Samuel no se ha podido quedar quieta y ha hecho todo esto. Porque es que cuando hay algo de parte de Dios, te lleva a hacerlo. Tú no te limitas. Que si hay que sacar de tu bolsillo, lo haces. Que si hay que caminar largas horas, lo haces. Que si hay que dormir poco, lo haces. ¿Por qué? Porque entiendes lo que Dios tiene para ti. Y Dios a cada mujer nos ha dado algo importante. ¿Quién es el pastor? Mi esposo. Y eso está claro. Pero yo también tengo talentos y dones que el Señor me ha dado. Y cuando yo los identifico y yo los conozco, los pongo a disposición para su obra. Súper, bajo todo lo que dices. Creo que lo más, hay algo que dijiste y es que cuando es un llamado de Dios, es como una voz que uno no puede apagar. Así Y es. eso lo habíamos hablado en unos capítulos, unos episodios antes, pero es así. O sea, cuando es un llamado de Dios, hasta van a haber voces que van a querer apagar esa voz y no van a poder. Porque Dios llama a mujeres para hacer unas cosas tremendas. En tu caso, aunque de pronto tal vez se pueda ver que es pequeño, entre comillas, yo me imagino que muchos de esos niñitos que tú tuviste que hacer ese trabajo, me imagino que de pronto hay algunos que hoy se acordarán, hey, yo me acuerdo que había una niña que hacía esto. Y qué bonito porque también dices algo, que aparte de que es una voz que no se puede como callar, así otras voces nos hablen, también hay algo importante y es que hay destellos
desde nuestra niñez. Total. De ese llamado que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y que es importante que nosotros tanto desarrollemos el oído para escuchar la voz de Dios, pero también tengamos esa capacidad de asombro para mirar esos destellos. Para decir, hombre, Dios me llamó a hacer esto y desde niño lo hago, o desde niño tengo esa pasión que yo no puedo explicar, pero que Dios me llamó a hacerlo y que tengo que desarrollarlo, ¿no? Que tengo que enfrentar lo que haya que enfrentar, esas voces externas que de pronto nos hablan. Pero ahora yo quiero hablar de algo, y es que las mujeres también, como los hombres, luchamos con una voz interna, con inseguridad, con de pronto una autoestima que no está bien, y de pronto uno de hombre, aunque hay casos, no es una generalidad, de pronto en su físico es más como, bueno, no me importa, las mujeres, la parte física y todo esto, si de pronto no son tan bonitas, todo esto puede llegar a afectar y a no darle la identidad que Jesús ya nos dio, tanto a mujeres como a hombres. ¿Qué hacer en el caso, o cómo podemos mirar el caso de una persona que de pronto está luchando contra todo ese tipo de cosas? Que es una voz interna que le dice, no puedes, no eres capaz, eres mujer y por esa razón Dios no te va a usar, etcétera. ¿Cómo podemos hacerlo? Inseguridades tenemos hombres y mujeres. Miedos tenemos hombres y mujeres. Pero es cierto, nosotras las mujeres somos más emotivas que los hombres. Hay mujeres que luchan por no verse en un espejo. Yo he tenido gente así en el consultorio. No me quiero mirar al espejo porque no me gusta lo que veo. Y cuando tú no te amas a ti misma y ni te aceptas a ti misma, va a ser más difícil poder cumplir con lo que Dios te ha dado, porque vas a transmitir inseguridad en lo que tienes. Volvemos a lo que hablábamos al comienzo. Es necesario un empoderamiento espiritual, pero también es necesario yo poder creer lo que Dios me ha dado. En estos días... Quiero, antes de que digas, es que se me vino algo a la cabeza. Muchas veces un predicador decía esto y se me quedó, muchas veces se nos olvida que Dios creyó en nosotros también. O sea, claro. Y ya a partir de eso yo creo que uno puede sanar su identidad y como dice Pablo, no tener un concepto más alto ni más bajo. Cierro el paréntesis. Sí, mira, un día entendí que Dios llama, dota, capacita y envía. Son 4 palabras que deben suceder en ese eslabón: llamado, dota, capacita y envía. En ese proceso de llamado vives muchas inseguridades y muchos miedos. Es para mí, no es para mí, soy así, soy fea, me puedo parar frente a un público. Yo nunca sufrí de pánico escénico, pero conozco muchas personas que hoy en día predican la palabra de Dios y son grandes expositoras, mujeres, hablemos de mujeres, que decían, yo no podía pararme en un público, menos en una cámara. O sea, para mí eso era fatal. Pero creo que a medida de que los años van pasando, vamos queriéndonos más con todos y nuestros miedos e inseguridades. En estos días precisamente yo meditaba y yo decía, ojalá yo me hubiese amado en mi adolescencia como me amo ahora. Porque en la adolescencia es normal, y para el adolescente que nos está escuchando, es normal que entre en un estado de crisis. Es normal que no le agraden ciertas partes de su cuerpo. Es normal que no le guste tal vez cómo se ve, cómo se viste. Porque la adolescencia hace parte de eso. En la adolescencia ni somos niños ni somos adultos. Entonces hay como grandes inseguridades en eso. Yo me lastimé muchas veces en mi adolescencia, no me gustaba lo que me veía, no, sentía que no era capaz de hacer muchas cosas. Una vez alguien me dijo, tú no puedes cantar, no hagas esos adornos. Así me lo dijo, tú no sirves para eso. Y era un hijo de pastor. ¿Y cómo me pude sentir yo? Pues me sentí fatal, me sentí terrible, claro que sí. Pero si yo hubiese logrado entender hasta dónde Dios me iba a llevar. Entonces,
lo importante no es cómo te estés viendo hoy, sino hasta dónde Dios te quiere llevar y lo que Dios quiere hacer a través de ti. Hablaba con alguien estos días y decía, ojalá yo hubiese aprovechado el tiempo antes y hubiese visto las cosas antes. Sí, a veces uno dice como que, no, ojalá no sea así, ojalá no hubiese sido así. Pero cuando entendemos que todo hace parte de un proyecto de Dios, que todo hace parte de un plan de Dios, entendemos que Dios nos está llevando hacia donde Él quiere llevarnos. Inseguridades físicas, muchas. O vivimos en una sociedad que nos enseña un prototipo de mujer, ¿cierto? Y entonces la que tiene unos kilitos de más como yo no es tan bonita y no es tan agradable. Y no va a poder pararse en público y no va a poder hacer ciertas cosas porque no, o sea, ella no se ve bien ahí. La que se ve bien ahí puesta es esa que está bien diseñada, por decirlo de esa manera. Pero cuando entendemos que el diseño de Dios va mucho más allá que una... Es un corazón, ¿no? Sí, Un corazón. exactamente. O sea, porque cuántas mujeres hermosas físicamente no hay, pero por dentro viven en una depresión profunda. Entonces, que hoy te mires al espejo y no te guste lo que ves, es normal. Creo que todas hemos pasado por esa etapa. El problema sería quedarnos ahí, ¿ya? Aquí lo importante es que puedas ver cómo Dios te ve. Y cómo Dios te ve, como lo dice la palabra, Dios te ve amada, Dios te ve como su hija, Dios te ve como su doncella, ¿sí? La Biblia no nos habla de ninguna reina en el pueblo de Israel, todos fueron reyes, pero sí nos habla de grandes mujeres que hicieron grandes cosas, como Esther, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te ve Dios? Dios te ve como lo dice su palabra, para Él eres amada. Entonces, qué bonito que podamos entender, uno, Samuel, que la felicidad depende mucho de nosotros. Muchísimo. Estoy hablando de una parte humana. Ser feliz es una decisión. Y verte hermosa y creer en lo que Dios te ha dado también es una decisión. A veces todo queremos dejárselo a Dios. Dios, cámbiame. Dios, haz esto. No, pero esto es de decisiones. Súper, y acabas de decir algo, y es que muchas veces le damos más importancia a las voces externas o a nuestra voz interna que a lo que Dios ya ha hablado sobre nosotros. Y bueno, hoy quisiera terminar con que hagamos una oración por chicas que de pronto han luchado con inseguridad, que entiendas hoy que tú también tienes muchos dones, que Dios ha depositado en ti un sinfín de dones, y que Él quiere que tú los puedas desarrollar, y a medida de eso tú puedas impactar, inspirar, que mucha gente pueda ver por medio de lo que tú haces a Jesús, y que por medio de eso mucha gente pueda entrar a querer tener una relación con Jesús. Y nada, solamente esta conversación es para sanar corazones que de pronto, almas que están heridas, que de pronto alguien, como en tu caso, te dijo, usted no puede hacer esos adornos, o no, usted no puede predicar, o usted porque es mujer usted no puede hacer esto. Lo más seguro es que si Dios dijo que tú lo podías hacer, las demás voces no importan. Si Dios dice que vayas, tienes que ir. Si Dios dice que lo tienes que hacer, ve y hazlo, porque es lo único que importa realmente. La voz de Dios, cómo Él nos define, y que Jesús realmente te ama. Él te ama como eres, quiere potenciar y empoderarte para hacer muchas cosas, pero Él te ama como eres, con esos, de pronto podríamos decirles, imperfecciones, fallas que de pronto hay en nuestro corazón o en nuestro aspecto físico. Él te ama así como eres. Así es. Y bueno, quisiera que hicieras una oración por, de pronto, si quieres decir algunas palabras por esas chicas que de pronto se sienten que Dios no las ha llamado, o personas ya grandes. Yo creo que Dios sí tiene muchos llamados para las mujeres. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Lo que dice la sociedad, no lo soy. Pero lo que Dios dice que soy, eso soy. Y es necesario poder desarrollar esa amistad con Dios, esa cercanía con Dios, para poder entender lo que Dios dice que yo soy. Entonces,
Si estás pasando por una crisis, por un momento de tristeza, si no te gusta lo que estás viendo en ti, es momento de hacer un alto y darte cuenta que hay mucho más que una cara bonita, que una apariencia. Si hoy te crees incapaz y dices, yo jamás podría hacer eso, pues de pronto en tu humanidad eres incapaz. Pero en las manos de Dios eres capaz de hacer esto y mucho más. Solo porque Dios está de tu lado. Qué bonito que convirtamos a Dios en nuestro mejor amigo, en el amigo fiel, tanto hombres como mujeres. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por ese espacio que tú nos has regalado. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta hermosa iniciativa. Pero también, Señor, en este momento quiero poner delante de tu presencia a cada mujer que ha estado escuchando este espacio, Señor. Tú conoces sus sentimientos, sus emociones. Tú conoces tal vez ese corazón entristecido. Tú conoces, Señor, esa angustia, esa necesidad que hay, Padre. Pero tú puedes llegar ahí donde ella está y darle un abrazo. Señor, permite que cada mujer que está escuchando esto pueda sentir tus caricias, tus abrazos, sentirse que es amada por ti, Señor, que no es juzgada por ti, que no importa sus miedos, sus inseguridades ni su pasado. Tú miras, Señor Jesús, un nuevo futuro en su vida. Tú miras, Señor Jesús, esos dones, esos talentos que tú has puesto dentro de ella. Algunos tal vez ocultos y que necesitan hoy ser expuestos, necesitan hoy salir a la luz. Pero hay miedo, Señor, hay inseguridad. Pero ahí estás tú, el fiel amigo, el que acompaña, el que no nos deja, el que nos ayuda, aquel que da un paso delante de nosotros para que nosotros podamos dar el siguiente. Eres tú quien abre el camino, Señor. Eres tú quien va adelante, haciendo que cada vez la vida sea más hermosa y más feliz porque te tenemos a ti, Padre Celestial. Enséñanos a vernos como tú nos ves. Enséñanos a amarnos como tú nos amas. Enséñanos, Señor Jesús, a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Amén. Bueno, qué bonito, qué bonito. Recuerda que eres muy amada y te tienes que ver como Jesús te ve. Él te ama. Dios les bendiga. Bendiciones.